Lo tenemos en la línea al compañero Sebastián desde Bolivia. Muy esperada esta llamada. Bienvenido a este espacio, hermano. Preguntarte cómo estás sería como incómodo porque no me imagino cómo está la situación allá en Bolivia, pero te pido que por favor te presentes y nos cuentes cómo lo estás viviendo. Muchas gracias. Primero un saludo muy grande a toda la gente que está escuchando, un saludo muy grande a todos los rincones de las Américas, un saludo grande para el pueblo argentino. Y bueno, aquí desde Bolivia, ¿no? Viviendo la tensión de todos los días, de tratar de palpar cómo anda la situación aquí en Bolivia. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, quería que me cuentes, ayer yo estuve hablando con Kiara y me decía que hubo una Ajá. asamblea y que tenían que subir a la localidad del Alto. ¿Qué está pasando con esto que se dio una nueva fecha para elecciones? ¿Qué está pasando con el pueblo que está en la calle? Contanos un poquito. Bueno, no sé si ya estamos contextualizados, estamos en este gobierno que en teoría debió haber sido de transición, que debió haber durado primero hasta el 22 de enero. La Constitución nos dice que tienen que ser 3 meses de mandato interino por cualquier razón hasta el llamado de nuevas elecciones. Entonces, a partir del golpe de Estado del año pasado y de todas las masacres y de todo el conflicto que estalló en noviembre, las masacres de Sacaba, las masacres de Sencata, los atropellos a los derechos humanos, en fin, las elecciones tenían que darse el 22 de enero. Llega el 22 de enero y se patearon nuevamente las fechas de las elecciones para mayo. En marzo inició este tema de la pandemia, esto pretexto de la pandemia, se patean nuevamente las fechas de las elecciones para el 6 de septiembre. Y ahora en julio, nuevamente el Tribunal Supremo Electoral, de forma ilegal y de forma unilateral, decide patear nuevamente las elecciones para el 18 de octubre, sin un informe claro de expertos epidemiólogos o sin un informe científicos sobre cuál es la situación actual de la COVID-19, sobre cuáles son los datos reales, sobre cuáles son las proyecciones de la pandemia. Entonces esto ya despierta muchísima desconfianza en los sectores sociales, en los sectores populares, sobre si realmente hay predisposición para llamar a elecciones, ¿no? Un poco como antecedente, después de las masacres de Secata, de Sacaba, después de los decretos que daban carta blanca, que eximían de responsabilidades a las fuerzas estatales para utilizar la violencia, ¿no? Los eximían de responsabilidad penal a las fuerzas estatales. Entonces ocurren estas masacres. Muchos organismos internacionales de derechos humanos sacan un informe muy contundente en el que una de las conclusiones, la duda sobre si existe la predisposición del gobierno para llamar a elecciones transparentes. Entonces, con todos estos antecedentes, las organizaciones sociales, los sectores populares han generado una desconfianza en que si, bueno, ¿cuál va a ser la fecha definitiva para convocar a elecciones, ¿no? Entonces, el 3 de agosto es que empiezan aquí las movilizaciones. Se hace un cabildo, se hace un ampliado grande con muchas organizaciones en el Alto. Este gran cabildo decide que van a empezar el 3 de agosto las movilizaciones, el bloqueo de caminos con la consigna de elecciones ya, porque no se confiaba si realmente no iban a volver a patear la fecha de elecciones. Entonces la consigna era elecciones ya. Ante esto el gobierno reacciona con una sarta de acusaciones, también acusa que es el MAS los que están generando inestabilidad, cuando claramente al MAS no le convenía generar esta inestabilidad porque estaba puntero en la intención de voto. Eran los sectores sociales que estaban generando una desconfianza ante el Estado, ante un nuevo decreto supremo que sale el mismo 6 de agosto, que le da también luz verde a las organizaciones civiles como la Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cochabambina, la Unión Juvenil Cruceñista, que ya habían protagonizado actos de violencia racista, de violencia fascista, que habían golpeado a mujeres de pollera, que habían insultado a gente, habían pateado gente, habían hecho acciones conjuntas junto con la policía. El 6 de agosto se promulga un decreto que les da luz verde a estas organizaciones para actuar con la policía y con las Fuerzas Armadas, y como tal, envalentonadas estas organizaciones declaran que van a ir a levantar los bloqueos. Entonces, con esa respuesta del gobierno, con esta respuesta de la burguesía agroindustrial, de la oligarquía, de los sectores conservadores, las organizaciones sociales
En un nuevo ampliado en el Alto, recién el 13 de agosto, deciden radicalizar las medidas, ¿no? La desconfianza aumenta mucho, no solamente en el gobierno, sino en torno al órgano encargado de llamar a elecciones, al Tribunal Supremo Electoral. Entonces deciden que la consigna ya no es elecciones ya, la consigna ahora es la renuncia de Áñez y de todo su entorno, que la lucha ya no se trata solamente por las elecciones, sino que la lucha ahora gira en torno a la democracia, gira en torno a la salud, gira en torno a la educación, gira en torno a la defensa de los recursos naturales, recordando un poco en junio y en medio de la pandemia y sobre pretexto de que eran gastos innecesarios, se cierra el Ministerio de Culturas, dentro del cual está el repositorio, lo que quiere decir que no podemos publicar libros, no están registrados los libros, dentro de los cuales está el Viceministerio de Descolonización, que era una de las herramientas fundamentales para impulsar este proceso de transformación del Estado. Se cierra el Ministerio de Deportes, que es también, los deportes son un pilar fundamental para la salud, son un pilar estratégico para la salud, y que un día antes de la celebración del 6 de agosto, se nombra a Branko Marinkovic, una persona clave dentro de la burguesía agroindustrial que había sido acusado de separatismo, de fomentar la violencia racista, que era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Entonces, con toda esta acumulación de descontentos, los sectores populares radicalizaron las medidas hace poco, el 13, pidiendo la renuncia de Áñez, de todo el gabinete, manifestando la desconfianza también ante el Tribunal Supremo Electoral y pidiendo que entre un nuevo gobierno que realmente pueda asegurar elecciones transparentes, que tenga la confianza del pueblo para asegurar elecciones transparentes. Compañero, te consulto, yo te voy a preguntar solamente dos cositas, porque quiero ser muy respetuosa de tu tiempo y primero pienso en que no solo tuvieron que soportar la gestión de Áñez, que se autoproclamó, y toda su represión y el maltrato y el destrato al pueblo, sino también tuvieron que soportar la pandemia del coronavirus entre medio de todo. Y bueno, sabemos que estos gobiernos que se autoproclaman, que provienen de la derecha y con intereses muy bien, como lo destacaste, oligárquicos, lo que hacen es desmantelar todos los organismos, vaciar los organismos. Primero quería preguntarte cómo los trató y cómo las trató el coronavirus, y después saber si en estos momentos hay represión, ya que está militarizada la calle en el Alto, ¿verdad? Son dos preguntas distintas, perdón que te las junté. No, perfecto, más bien muchas gracias. Sí, es muy importante hablar sobre la situación de la pandemia, sobre la situación de la COVID. La situación es grave y eso lo puedes palpar todo día en las calles porque las estadísticas realmente no nos dicen nada. También porque hay mucha desconfianza entre la gente por el sistema de salud. Hay muchas acusaciones de que muchas muertes son anotadas como muerte por la COVID. No sabemos cuántas personas han muerto por COVID, no sabemos cuántas personas han muerto con COVID, pero sabemos que hay entierros clandestinos, sabemos que hay gente que se queda 4 días con sus difuntos en casa, sabemos que la gente está enterrando en sus patios a sus familiares. Eso es lo que nos decían los compañeros, las compañeras en Sacaba, en el Alto, en el altiplano. Nos comentan también que se están habilitando nuevas zonas para enterrar a los fallecidos, pero que no quieren acudir a las instancias de salud también por esta enorme desconfianza que hay. Entonces, la COVID, la pandemia nos ha agarrado en curva y claramente el gobierno ha mostrado una enorme ineficiencia y una extraordinaria corrupción para enfrentar a la pandemia, ¿no? Yo creo que es sabido el caso de la corrupción que ha habido con los respiradores, ¿no? Se ha comprado respiradores con un sobreprecio de 3 veces de lo que era el precio normal y que las nuevas investigaciones dicen que ni siquiera eran respiradores. Entonces realmente no se está pudiendo afrontar esta pandemia. Se han cortado muchas patas que eran estratégicas para afrontar esta pandemia, como era, por ejemplo, la medicina tradicional, como era el servicio de atención familiar, comunitaria e intercultural, porque el gobierno actual sigue soñando con la vieja república, sigue soñando con que no exista un horizonte comunitario plurinacional. Entonces nos han cortado muchas patas para afrontar a la pandemia y claramente ellos no tenían la capacidad de hacerlo. Han cambiado 2, 3 veces de ministro de Salud. Interinamente el ministro de Defensa, un militar con un título en comunicación social, tuvo
tuvo que asumir el cargo. Entonces no hay una buena respuesta ante la pandemia, no hay un buen control, y en muchos de las áreas rurales hay una desconfianza sobre cómo funciona la pandemia, sobre qué medidas hay que tomar, sobre cuál es el alcance de la enfermedad, sobre cómo tomar precauciones, y el Estado, el gobierno, no está sabiendo llegar a esos lugares para dar las soluciones. Ahora, en cuanto a tu segunda pregunta sobre si hay represión, sí, hay represión, pero lo curioso de la represión este año, a diferencia de lo que pudiera haber ocurrido en noviembre, por ejemplo, es que en noviembre se promulgó este decreto, el 4078, que daba carta blanca a las fuerzas del Estado para eximirse, ¿no?, de cualquier responsabilidad penal, que al final tuvieron que dar un paso atrás por los organismos internacionales, por la presión social, por los medios. Entonces parece que la nueva estrategia fue este decreto que sacaron ahora el 6 de agosto para dar luz verde a los grupos paramilitares, a los grupos paraestatales, y como tal, la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cochala han salido con las intenciones de desbloquear las carreteras. Ya han habido enfrentamientos. Por el momento el Alto no está militarizado, pero sobrevuelan aviones todos los días, muy bajo, muy cerca de los bloqueadores. Ya han habido amenazas del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que salió a decir en los medios, en CNN hace unos días, lo políticamente correcto sería salir a meter bala, ¿no? Y los antecedentes de Murillo son también de terror. Ha salido Fernando López, el ministro de Defensa, el 6 de agosto, a decir: se acabó la paciencia, no se puede dialogar, vamos a salir entonces con todo lo que tenemos. Entonces hay amagues de represión. Lo que sí está claro es que probablemente el ejército tiene miedo a un juicio de responsabilidades. Lo que sí está funcionando son los brazos fascistas paramilitares, los brazos racistas, que ya tienen antecedentes de larga trayectoria desde el 2009, desde el 2011, de haber protagonizado violencia contra mujeres de boyera, contra campesinos, contra indígenas. Así más o menos se pinta la situación. No sé, hermano, si te quedó algo que vos quieras decir. Para mí fue un resumen, pero súper completo. Te voy a estar pasando los links de donde va a estar el programa subido después en un canal de audio y también en YouTube. Y más que nada, desde ya agradecerte que nos puedas estar contando esto y ponerme a disposición para difundir cuanto necesiten. En mi corazón está también ese deseo de que seamos una patria grande latinoamericana, y lo que esté a mi alcance porque Bolivia tenga su democracia, lo voy a hacer. Muchísimas gracias, hermanos, muy bienvenido aquí El Sentir, y como te digo, muchísimas gracias a ti. Cuando nosotros subíamos al Alto, nos decían que valoraban mucho el trabajo de la prensa internacional, porque la prensa nacional no ha hecho más que fomentar el racismo, de pintarlos como salvajes, como que las hordas masistas quieren fomentar el terrorismo, están atentando contra la salud. Entonces, todos los medios de comunicación han asumido una posición de criminalizar la protesta detrás de una cortina de racismo. Entonces, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de romper un poco este cerco mediático. Y sí, yo quiero aprovechar para rescatar una de las cosas que nos decía una compañera de últimos años de colegio que estaba en el bloqueo en Sencata. Decía: esto no se trata del MAS, esto no se trata del Evito. Decía, porque todavía reconocen con mucho cariño a Evo Morales, al gobierno, porque mal que mal ha sido el que ha podido gestionar e impulsar esta sarta de cambios, que si bien no son suficientes todavía para lo que necesitamos, es mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero esta compañera decía: no se trata del MAS, no se trata del Evito, se trata de la lucha por la democracia, que sabemos cuánto les ha costado a nuestros abuelos y a nuestros padres recuperar. Se trata de la salud, de la educación, se trata de este horizonte comunitario y plurinacional. Es una lucha más grande. Les decía a la oposición, a los pititas: entiendan que esto no se trata de las elecciones, se trata del pueblo movilizado. Yo quería rescatar esa intervención que a mí me pareció muy clara y muy precisa. Y otra vez, muchas gracias a ustedes, pues. Muchísimas gracias, hermano, y bueno, a entera disposición. Te mando un abrazo grande y será, quién sabe, hasta la próxima llamada en que ojalá sean buenas noticias. Muchísimas gracias, hermana, estamos saltando.